Buenas tardes, mi nombre es Luis Guido Ortega Panchana y estudio la carrera de optometría en la Universidad Técnica de Manabí. A continuación les voy a hacer una presentación sobre los optotipos y sobre el protocolo y la evaluación de la agudeza visual. Presentación de los optotipos. La presentación de los optotipos se realiza utilizando diferentes tipos de tablas o imágenes que presentan objetos o símbolos específicos. Estos optotipos se utilizan para evaluar lo que es la agudeza visual y la visión de los colores. Estas letras o símbolos se presentan en una tabla conocida como la tabla de Snell, que es una de las más utilizadas en oftalmología y optometría y que se coloca a una distancia específica del paciente. Algunos puntos claves sobre la presentación de los optotipos son los siguientes. Primero tenemos lo que es la clasificación de los optotipos. Los optotipos se clasifican según el objeto representado en ellos, como letras, números, dibujos, anillos o incluso cuadros cuadriculados en blanco y negro similares a un tablero de ajedrez. También tenemos lo que es la función de los optotipos. Los optotipos, como ya sabemos, se utilizan para medir la agudeza visual, que es la capacidad del ojo para distinguir detalles finos y reconocer objetos a diferentes distancias. También se utiliza para evaluar lo que es la visión de los colores. También tenemos lo que es la distancia de presentación. Idealmente, la distancia de presentación de los optotipos para medir la agudeza visual en visión lejana es de 6 metros, aunque existen tablas de optotipos diseñados para distancias más cortas. La personalización de optotipos. En algunos casos, los optotipos pueden ser personalizados para adaptarse a las necesidades más específicas del paciente, como el uso de optotipos en diferentes idiomas o con símbolos diferentes o específicos. Ahora tenemos lo que es el protocolo y la evaluación de la agudeza visual. La agudeza visual tenemos que saber que es la capacidad del ojo para reconocer la forma de los objetos e identificar las imágenes que llegan a través del nervio óptico a nuestro cerebro. La agudeza visual se evalúa mediante optotipos en el que el paciente tiene que identificar tanto en visión lejana como en visión próxima. La medición de la agudeza visual es una prueba que resulta muy indispensable en todo examen visual, ya que nos indica exactamente la visión que tiene el paciente y en caso de esta ser disminuida, puede ser indicativo de algún problema visual. A continuación tenemos lo que es el protocolo para la evaluación de la agudeza visual. Primero, tenemos la preparación del paciente, es decir, que el paciente debe estar sentado en una posición cómoda y con una buena iluminación. Se debe explicar el procedimiento y asegurarnos de que el paciente entienda todas las instrucciones. Como segundo paso tenemos lo que es la verificación de la corrección óptica. Si el paciente usa lentes correctivos, debemos asegurarnos de que los esté usando correctamente antes de empezar lo que es la evaluación de la agudeza visual. Como tercer paso tenemos la distancia de la prueba. La agudeza visual generalmente, como ya lo dije, se evalúa a una distancia estándar de 6 metros, es decir, 20 pies, en la mayoría de los países. Pero en algunos lugares también se puede evaluar a una distancia de 3 metros o 10 pies o a una distancia métrica como lo son 5 metros. Por último tenemos la ubicación o cartilla de Snell o el optotipo que vamos a utilizar. La prueba más común para medir la agudeza visual es la cartilla de Snell, que consiste en filas de letras de tamaños decrecientes. Cada fila representa un nivel de agudeza visual específico. La fila más grande es para personas con baja visión y las filas más pequeñas son para aquellas personas con una visión más aguda. Por último, tenemos la técnica para la evaluación de la agudeza visual. Como primer punto tenemos el cubrimiento de un ojo, es decir, que le vamos a pedir al paciente que se cubra totalmente un ojo. Como ya sabemos, debemos empezar con el ojo derecho, es decir, que en este caso se va a cubrir el ojo izquierdo, con una mano oclusora o con un oclusor mientras tiene el otro ojo abierto. Como segundo paso tenemos lo que es la lectura de las letras, es decir, vamos a apuntar a una fila específica de letras, por ejemplo, la fila más grande, y le vamos a pedir al paciente que lea las letras en voz alta. Si el paciente identifica correctamente todas las letras de esa fila, avanzamos a una fila más pequeña. Y luego continuamos este proceso hasta que el paciente sea incapaz de reconocer correctamente la mitad de las letras de una fila determinada. Ahora vamos con el registro de la agudeza visual.
Es decir, que vamos a anotar la última fila de letras en el que el paciente ha identificado correctamente más de la mitad de las letras. Esto se denomina agudeza visual sin corrección, es decir, que el paciente no lleva gafas. Ahora tenemos lo que es repetir el procedimiento, es decir, que vamos a repetir el mismo procedimiento con el ojo izquierdo, es decir, que vamos a tapar el ojo derecho y haremos el examen visual con el ojo izquierdo. Por último, tenemos lo que es la evaluación con corrección, es decir, que si el paciente usa lentes correctivos, vamos a repetir el procedimiento con los lentes puestos. A esto se le conoce como agudeza visual con corrección. Muchas gracias.